diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides a la segunda temporada de Diverso e Incluyente. Es un enorme gusto para nosotros poder estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio en donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Agradecemos mucho a la Coordinación de Extensión de CUCS por el apoyo a este proyecto que hacemos con mucho entusiasmo. Totalmente de acuerdo contigo, Sara. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como ya lo dijimos al inicio, porque realmente lo que nos tiene aquí es la responsabilidad social y nos vuelve a acompañar en esta segunda temporada, para la cual pues le recordamos nuestros medios de contacto. De manera personal, recuerden que a mí me pueden encontrar en Facebook como Sara Gutiérrez. Israel. Y a mí me pueden encontrar en @IsraelHPS en Twitter. Las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros en esta ocasión son @diversoincluyete, todo pegado y sin la letra E al final. Esto en Twitter. Muy bien, y bueno, ya una vez que hemos compartido en donde nos pueden encontrar, nos gustaría compartir con ustedes que este programa estaremos abordando un tema bastante importante y el cual lleva como título Inclusión y Migración. Esto hemos invitado a una persona muy importante, experta en el tema, a la cual quisiera presentarles, y se trata de la doctora Mimi Almader de la Universidad de Arizona. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y buenas tardes, buenos días. Estoy aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Mimi Almader. Tengo 4 semanas que estoy aquí de visita, pero también colaborando con la Universidad de Guadalajara en temas de salud mental y migrantes. En mi familia, mi papá se fue de Jalisco a trabajar en Estados Unidos y mi mamá es inmigrante de Sonora, México. Y yo nací en la frontera de Arizona y Sonora. Trabajé en diferentes proyectos, ya me jubilé, con muchas familias inmigrantes, la mayoría de México, y he trabajado en proyectos desarrollando preparaciones para jóvenes como guía de orientación, y me jubilé del Departamento de Psicología y tratamientos para estudiantes como guía de orientación hace 4 meses. Le agradecemos, doctora, que esté aquí con nosotros, y para comenzar con este tema no solamente importante, sino también apasionante y que tiene que ver con muchos flujos migratorios que están viendo en nuestro país, la primera pregunta sería: ¿qué es la migración y qué impacto tiene en un país como el nuestro? Muy bien, pues la migración está afectando a todo el mundo. Hay gente que se está huyendo de lugares por guerra, personas que buscan mejor vida. Entonces el proceso de migración, especialmente la frontera de Arizona y México, es algo que en los últimos 10 años se ha puesto muy difícil por la política de Estados Unidos, que no está aceptando personas migrantes. La gente que se va de su país, que necesita trabajo o huye los problemas de crimen, el migrante en veces se va por necesidad, no porque quiere un viaje o porque va de vacaciones. Y en mi opinión, las personas que yo he conocido que son migrantes o de México, de Honduras, estuve aquí platicando con unas personas de Honduras en la casa de migrante aquí en Guadalajara, y me pareció muy parecido las historias del migrante que viene de Centroamérica que el inmigrante de México que se va a Estados Unidos. Es la experiencia que yo he tenido más con gente de Centroamérica y de México que viven y huyen de sus países y que viven en Estados Unidos. Entiendo. Y dentro de esas historias que usted nos comenta, ¿cuál es la principal característica o cómo y de qué forma esto se ve impactado en sus vidas y en las vidas de otros? Bueno, creo que la vida de un inmigrante es muy estresante. Si uno está tratando de tener comida, tener
cobijas o no tienen lugar donde vivir. Es lo que yo vi en la casa de inmigrante aquí en Guadalajara, que las personas que se vienen sin nada están poniendo sus vidas en riesgo, ¿no? Quizás tengan problemas de salud, quizás tengan problemas económicos. Entonces llega esa persona y quizás los problemas emocionales de separarse de su familia, de sus amistades, de estar en otro país, también pasan por mucha soledad. Entonces en el caso de las personas que yo he conocido que son alumnos en la Universidad de Arizona, donde yo trabajé, ya esos estudiantes, la mayoría tienen papeles, o son residentes o son ciudadanos, pero sus papás han sido migrantes, como en el caso personal mío. Y los estudiantes que vienen de diferentes tipos de preparaciones, o preescolar, o primaria, o prepa, entran a un sistema americano y necesitan un alto nivel de inglés. Y eso también causa problemas de estrés y quizás racismo, porque esos estudiantes quizás pasan por experiencias como bullying porque no hablan muy bien el inglés. Muy bien. Ahora que le escucho, doctora Mimi, quisiera preguntarle entonces, si bien ya nos está dando algunas razones por las que también deciden emigrar las personas, usted, ¿cuáles son aquellos que ha identificado como mayores causas que les llevan a migrar? Nos habla de estudiantes, nosotros ahora estamos desde un centro universitario y sería interesante conocer en su trabajo qué es lo que usted ha identificado. Sí, creo que las familias que yo he conocido en Tucson, Arizona, es donde yo vivo, son familias muy trabajadoras, quizás sin 2 trabajos, algunas familias quizás tengan 3 trabajos. Y los jóvenes que yo he conocido de 18, 19, 20, 21 años, algunos jóvenes sienten mucha culpabilidad, que se sienten responsables por sus papás, por otras personas, por sus hermanos, hermanas, familiares que viven en México. Y ese estrés crónico se puede convertir en ansiedad o depresión. Y eso es lo que me gusta mucho platicar con los alumnos. ¿Qué hobbies tienes aparte de tu trabajo y tus estudios? ¿Con quién platicas? ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigas? Es muy importante tener una base social donde podemos tener la confianza de platicar con alguien cuando nos sentimos muy, muy agobiados. La otra parte es que si estamos tomando decisiones malas o decisiones que nos causan un estrés que es peor, como drogas o alcohol, o estar en fiestas, no hacer las tareas, olvidar cosas que tenemos que hacer, como trabajar. Entonces es muy bonito para mí trabajar con jóvenes y con los papás y todas las familias para no juzgar, no decir, ay, eso está muy mal, pero para decir, ¿cómo podemos tener equilibrio? Mejorar las cosas, corregir cosas y buscar actividades positivas. Muy bien, doctora. Alguien que nos ha acompañado también a lo largo de la primera temporada y con quien estamos sumamente agradecidos por brindarnos no solo su apoyo, sino también su conocimiento, es el maestro Juan Bernardo López, quien nos acompaña también el día de hoy, nos acompañará a lo largo de los programas que estaremos teniendo en esta temporada. Así que bueno, maestro Juan Bernardo, usted que es experto en este tema, nos gustaría conocer un poco también su opinión o algunas preguntas que tuviera al respecto de este tema. Gracias, Israel. Y bueno, también es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Y en ese sentido, con el tema de hoy, que hace referencia a la migración, pues quisiera así tocar el punto, ¿no? De que este problema o este fenómeno de la migración hace referencia a un origen estructural, ¿no? No es una decisión, digamos, que responda solo a los deseos individuales de las personas que deciden migrar,
sino que como origen estructural pues tiene que ver con problemas que no se resuelven individualmente, sino que tiene que ver sobre todo con cómo las instituciones de los estados, del Estado, en este caso Estados Unidos, pueden resolver o hacer prácticas, políticas públicas para incluir a las personas, ¿no? Ya nos comentaba la doctora Mini que las políticas actuales de Estados Unidos pues tienden a no permitir y a hacer todo lo posible para que no lleguen las personas migrantes a su territorio. Sin embargo, ya hay personas migrantes en él, ¿no? En ese sentido, pues a mí me gustaría saber de la doctora Mini cuáles son las posibles diferencias que ella ha observado en Arizona de las personas migrantes a partir de su sexo, su género, si son de algún pueblo originario o alguna otra condición, cómo viven de forma diferenciada estas personas este proceso de migración a partir de si son de algún sexo, algún género o alguna comunidad originaria distinta. Pues es una pregunta muy complicada porque las personas que llegan a Estados Unidos, por ejemplo, hay veces que llegan con un familiar o hay veces que no tienen familiar o hay personas quizás que son invisibles, que no las vemos. Y por eso es que la pregunta es muy complicada porque hay diferentes, me imagino, maneras que la persona sobrevive que es migrante sin papeles. En casos que yo he conocido de personas que han sido víctimas de un crimen, o sea, una mujer que ha sido violada o una persona que ha sido asaltada, puede ser hombre o mujer, tiene que estar involucrada la policía. Y entonces el inmigrante dice, no, pues la policía me va a deportar, no quiero reportar este crimen. Y esos tipos de casos para mí son casos muy complicados porque necesitamos recursos como de abogados, de los policías, pruebas de hospitales si esa víctima fue a buscar ayuda a un hospital. Y por eso es que el nivel de que vemos la vida de muchos inmigrantes, hay veces que no la vemos porque el inmigrante tiene mucho miedo. Y obviamente en Arizona ha visto un sheriff que se llamaba Sheriff Arpaio, que tenía carpas en Phoenix y los migrantes no iban a la cárcel, ellos iban a un lugar afuera, tratados como personas de tercera categoría. Y eso pasó por muchos años y mucha gente lo apoyó en Arizona. Arizona tiene fama de tratar al migrante muy mal. Y eso me da vergüenza y tristeza, porque esos migrantes tienen hijos, tienen hijas, tienen papás, mamás. Son personas que son seres humanos. Doctora, ¿nos podría platicar sobre algún caso, obviamente, si fuera posible, en el que estas situaciones que usted remarca y menciona, obviamente, puedan verse mostradas y que nos puedan servir también como ejemplo para quienes nos escuchan? Bueno, pues hay muchos casos que yo he conocido porque mi trayectoria profesional comenzó a los 18 años trabajando en escuelas en Tucson, de programas que llamamos After School, donde los niños van y yo ayudaba con juegos o manualidades. Y comencé yo a desarrollar mi carrera en psicología y como guía de orientación. Entonces he conocido muchos familiares y muchos niños y niñas. Y lo que me ha llamado mucho la atención los últimos 15, 10 años es que los niños que son primera generación, que tienen un familiar en México, pero también un familiar en Estados Unidos, viven lo que yo digo en dos mundos, en el mundo de su país y en el mundo de Estados Unidos. Y pues, esos casos en situaciones que los estudiantes tienen que, en inglés se llama navigate, ir a México, convivir con su familia,
y luego regresar a Estados Unidos, tener mucha disciplina. Las fiestas se terminan temprano a las 10 de la noche o los vecinos me llaman la policía. Es otro ritmo en Estados Unidos. Entonces yo he ayudado a muchos estudiantes a adaptarse a la presión familiar de cómo podemos manejar, tener, como vivimos en Estados Unidos individualísticamente, pero también tener las tradiciones de nuestros padres, nuestros abuelos, de poder volver para Navidad, de poder convivir en cumpleaños. Y eso para mí es un proceso que se llama acculturation, el proceso de asimilación, y no tenemos que asimilar y ser gringos. Eso me parece que es buena idea. Muchas gracias, doctora Sara. Muy bien, la escuchaba ahora y entonces me viene a la mente en lo personal y también con su historia de vida, ¿qué es aquello que más le ha marcado a usted como mujer al estar en un país como Estados Unidos? Sí, muy buena pregunta. Ahora que vine a Guadalajara y que he estado voy a estar 5 semanas aquí, ya me regreso la semana que entra, he reflexionado mucho en la vida de mi abuela, que fue la que se fue a Estados Unidos primero. Y ella era de un pueblito en Jalisco. Entonces mi abuela era muy buena cocinera y se tuvo que ir porque su esposo, que hubiera sido mi abuelo, desapareció. Y hasta la fecha no sabemos. Mi tío vino a tratar de buscar a su padre. La familia le dijo, si subiéramos, dijéramos dónde está tu papá. Entonces lo que me ha marcado a mí ha sido ese trayectorio de mi abuela, que se fue para tener un trabajo, no era porque quería irse, y pudo sacar adelante a mi papá y a sus 2 hermanos, que son mis tíos. Y cuando mi abuela falleció, yo estaba escribiendo mi disertación para el doctorado, y hablé con la tutora, mi advisor, y le dije, yo ya no puedo escribir, no lo puedo hacer. Y ella me comentó, ¿por qué no le dedicas esto a tu abuela? Y eso fue para mí muy impactante y le dediqué mi tesis a mi abuela. Qué bonito, doctora. Muchas gracias por compartirnos esta historia tan personal, tan suya, y que me lleva a mí también a reflexionar que justo un poco antes de concluir mi proyecto de tesis de maestría, pues mi mamá falleció y yo también le dediqué algunas palabras allí, difícil, recuerdo la presentación un poco difícil y vamos, ahora sí que comparto su sentimiento y comprendo de lo que nos está hablando ahora, y que pues sus orígenes como mujer mexicana, ahora que vive acá en Estados Unidos, también nos hacen reflexionar de cuántas personas realmente están por una situación ajena a su voluntad, buscando mejores oportunidades para su vida, pero que en esto implica también pues dejar quizás o intentar no olvidar nuestras raíces en México, que considero, al menos desde mi experiencia, que también son distintas a lo que vive el país de Estados Unidos. Israel. Sí, bueno, muy interesante y a la vez muy emotivo lo que nos comenta. Doctora, casi para concluir, nosotros quisiéramos preguntarle, más allá de los estereotipos que se tienen sobre migrantes, sobre inclusión, ¿cómo considera usted en su experiencia que sería la manera más adecuada o quizás la más atenta a la realidad de poder incluir a las personas migrantes y también nosotros? Quizás no estamos más bien en un lugar de tránsito aquí en Jalisco, pero ¿cómo podríamos contribuir a conocer, a incluir a las personas migrantes, tanto de nuestro país como de otros lugares? Sí, pues esa pregunta creo yo que tiene que ver con miedo, ¿no? Hay veces que nos da miedo platicar con una persona quizás no tiene el mismo color de piel que nosotros, o quizás no se han bañado o tienen mal olor. Entonces pienso yo que tratar de ver cada persona en ese momento como una persona que es buena,
no tener desconfianza y también tratar a esa persona con dignidad, que tiene su historia, tiene sus costumbres, tiene su manera, porque trabaja en lo que trabaja. Y tuve una experiencia muy interesante que me perdí. Me fui en un autobús equivocado antes de llegar aquí y comencé a sentir ese miedo de no conozco este lugar y qué voy a hacer. Y una señora muy amable me dijo, no, tienes que bajar de este autobús y regresar a tomar otro autobús. Entonces, esa experiencia pequeñita que fueron como una hora. Ahora imagínate una persona que viene de otro país y viene totalmente perdida o quizás en el desierto, como en Arizona, necesitan agua, mucho auxilio, primeros auxilios. Entonces, pienso yo que dejar a un lado el miedo mío y pensar en la otra persona, la empatía, que es lo que le podemos brindar a una persona. Es correcto, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos son por prejuicios y esos prejuicios están muy fundados en los miedos hacia lo desconocido, hacia el conocer los sentimientos, la empatía, las costumbres, la cultura de las otras personas y en muchas ocasiones pues caemos en esto. Efectivamente, doctora, coincidimos. Sí, doctora Mini, la escuchaba ahora y me viene a la mente cuando voy por la calle y entonces veo personas que tienen atrás mochila, una cobija y que justo, o sea, mi reacción es de miedo porque digo, ¿qué me pueden hacer? Si bien vivimos en un país inseguro, pero vamos, hay que identificar realmente cuando estamos frente a una persona migrante, de alguien que puede ser difícil, pero escucharla me lleva a que tengo que ser más empática, como usted lo dice, y estar atenta y si de alguna manera podemos apoyar, hacerlo, porque realmente atrás de ellos hay una historia de vida que no conocemos y que estamos aquí para apoyarnos como personas, como seres humanos. Y aquí en México, que es un país pues, donde transita mucho migrante. Así es. Bien, doctora, para casi concluir así el programa, nos gustaría, si tiene algunas palabras que agregar o alguna situación que quisiera comentar para despedir el programa. Pues yo estoy muy agradecida de la invitación y conocer a todas las personas en este departamento, los estudiantes, estuve platicando con los estudiantes ayer, muy impresionada con las preguntas y el entrego de los estudiantes y pienso que el futuro depende de los jóvenes que están preparándose para trabajar en diferentes áreas, o sea abogados, o sea enfermeros, doctores, psicólogos, maestros. Estamos contentos, yo estoy muy contenta de poder platicar con los alumnos, platicar con los profesores, todo el equipo que está aquí, porque creo yo que podemos cambiar, podemos tener esperanza para tener mejor vida y que el migrante también tenga mejor vida. Wow, de verdad, muchísimas gracias, doctora, por haber acudido a nuestro llamado y también para difundir sus conocimientos y aquellas experiencias que definitivamente enriquecen no solo a nosotros, sino también a la audiencia que seguramente nos está escuchando. Sin embargo, pues hemos llegado al final de esta emisión y esperamos que hayan aprendido la importancia de estar enterados sobre lo que es la migración, la inclusión y sobre aquellos estereotipos que quizás seguimos teniendo y el miedo que usted nos hablaba sobre lo que hay en nuestro país y quizás también en otros. Claro que sí. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, coincido con Israel, agradecemos mucho que nos haya acompañado en este primer programa de la segunda edición, de la segunda temporada de Diverso e Incluyente, también al maestro Juan Bernardo por estar aquí nuevamente con nosotros y es un enorme placer haberle escuchado, le hemos aprendido muchísimo, de verdad que en lo personal me llevo, esta palabra de esperanza me queda bastante grabada porque justo hace un momento en una clase revisábamos el color verde de nuestra bandera, eso significa y pues ahora hay que practicarlo realmente. Muchas gracias, doctora, esperamos tenerla nuevamente por acá en México. Gracias, hasta luego. Muy bien, pues recordemos la importancia de expresarnos ahora que conocemos esto de manera incluyente, ya que nos permite también eliminar estereotipos y fomentar la inclusión entre todas las personas.
de lo que estoy segura, esta información que acabamos de escuchar de la doctora Mimi va a ser muy, 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 muy útil para todos nosotros. Bueno, y estoy seguro que quienes nos escuchan estarán atentos y atentas al próximo programa, que en esta ocasión no solo se limita a nuestra voz, sino a la voz de los expertos y las expertas, que estamos seguros que tiene ecos en todas, en todos y en todos los que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria. Por supuesto, y sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas, por ejemplo en este caso de migrantes que hemos hablado, pues tengan un espacio en donde se pueda comentar de manera científica sobre las necesidades que presentan. Siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima.